Hola, soy el evangelista Gilson Goncalves da Silva, soy miembro de Catedral de la Asamblea de Dios en el Parque San Bento, Belfort Roxo, Río de Janeiro, Brasil. Nuestro presidente es el pastor Daniel Suárez, el séptimo rey de Judá, mejor diciendo, reina usurpadora Atalia. Es en hora de suscribirse al canal, dejan el like y se suscriben a las notificaciones. Pero si tienes tiempo, comenta que lo has encontrado. Ahora vamos al video. Atalia, séptima reina de Judá, la usurpadora de trono. Nos sumergiremos en la historia de una de las figuras más intrigantes y sombrías de la monarquía de Judá. Atalia, la séptima reina de Judá y la única mujer que reinó sobre el reino del sur. Su historia, marcada por intrigas, ambiciones y un destino trágico, ofrece valiosas lecciones espirituales sobre lo que sucede cuando el poder se busca sin reverencia a Dios. Atalia es una figura compleja que revela el peligro de buscar autoridad sin considerar las consecuencias de apartarse de los caminos del Señor. Atalia era hija de Acab y Jezabel, un linaje que por sí solo estaba marcado por la idolatría y la desobediencia a Dios. Cuando su hijo el rey aparecía de Judá fue asesinado, Atalia no dudó en tomar el trono para sí mismo, matando a todos los descendientes reales que podrían desafiarla. La ambición de Atalia llevó a una serie de decisiones crueles y despiadadas, incluso matando a los propios nietos. Para asegurar que su dinastía, su reinado estuvo marcado por un peso absoluto, por el linaje de David, y buscó fundamentar su poder en la alianza con los idólatras de Israel. Decisión que la alejó aún más de los mandamientos de Dios. El reinado de Atalia trajo consigo un periodo de gran degradación espiritual para Judá. Su influencia corrupta hizo que el pueblo se alejó aún más de la adoración al Dios de Israel, y los templos de Baal y otros dioses paganos se extendieron por el reino de Atalia. Promovió la idolatría de forma abierta, permitiendo que estos cultos impuros prosperaran, lo que engendró grande angustia espiritual para el pueblo de Judá. Este ambiente de decadencia espiritual solo se interrumpió cuando Jehoseba, la hija de Atalia, salvó al heredero legítimo del trono Joás, llevado en el templo de Jerusalén, donde fue protegido hasta que estuvo listo para tomar el trono y restaurar la adoración al Dios de Israel. Como ya hemos visto en el video anterior, que escondieron a Joá por 6 años. Atalia era hija de Acab, el rey de Israel, y Jezabel su esposa, famosa por su oposición al culto al Dios de Israel. En este ambiente familiar profundamente marcado por la idolatría, le dio a Atalia una formación donde adoración a Baal y otros dioses extranjeros fue el tema central. Acab y Jezabel introdujo prácticas idólatras que corrompieron a la nación de Israel, apartando al pueblo de los caminos de Dios. Atalia creció en un ambiente de transgresión espiritual, donde el foco estaba en alianzas políticas con naciones paganas y la implementación de cultos paganos. Cuando se casó con Joram, rey de Judá, ella trajo consigo la influencia corruptora de los valores idólatras que había aprendido de sus padres. Joram, influenciado por su esposa, se alejó de Dios y llevó a Judá a seguir a los malos ejemplos del reino de Israel. Atalia, en su nuevo papel de reina usurpadora, continuó propagando la idolatría en el reino de Judá, algo que debilitó la fe y la práctica de la adoración al verdadero Dios. La unión entre Atalia y Joram es las alianzas políticas que a menudo comprometen la actualidad, haciendo que los líderes de Judá en prácticas contrarias a la ley de Dios, ya observado en el reino del norte, o el impacto de esta unión fue devastador para Judá. Atalia trajo consigo un vigoroso impulso a la idolatría, promoviendo cultos paganos, principalmente el culto a Baal, que se extendió por todo el reino. Como resultado, Judá pasó a vivir bajo la sombra de las prácticas espirituales corruptos, se alejan cada vez más del Dios de Israel. El reinado de Joram y su esposa Atalia representó una verdadera apostasía porque sus elecciones políticas y espirituales han dado lugar a un alejamiento significativo de los caminos de Dios, una situación que fue grave confrontada por los profetas de Dios como Eliseo y otros. Este contexto histórico es un claro ejemplo de cómo el liderazgo puede afectar profundamente el destino espiritual de una nación, con consecuencias de largo alcance para el pueblo de Dios. Apoles, muerte de su hijo. Ocosías, que reinó brevemente sobre Judá. Atalia vio una oportunidad única de tomar el poder para sí misma, aprovechando la vulnerabilidad política y el vacío de liderazgo después de la muerte de Ocosías. Atalia no dudó en actuar con extrema crueldad. Para asegurar su ascenso al trono, ella orquestó una masacre brutal, eliminando todos los hijos de la dinastía real, de forma calculada y sin remordimientos, en un esfuerzo para asegurar que ningún heredero legítimo pudiera desafiar a su autoridad.
Esta acción refleja la naturaleza implacable de Atalia, que estaba dispuesta a cometer atrocidades en nombre del poder, incluso si eso significaba sacrificar su propia familia. Atalia, que ya había creado en un ambiente de idolatría y la corrupción espiritual, trajo estos los mismos valores para su reinado. El ascenso al poder estuvo marcado por ambición desmedida y por la disposición de hacer cualquier cosa para mantenerse en el trono, incluyendo la manipulación de su propia sangre. En su mente, el asesinato de sus nietos fue una medida necesaria para asegurar su estabilidad política. Sed de poder sin límites ha resultado en una violación de las leyes divinas, así como sus padres Acab y Jezabel. Atalia ha demostrado una total falta de respeto por derecho de Dios sobre las dinastías y por el valor de la vida humana. Entre las víctimas de la masacre de Atalia hubo un nieto todavía bebé, Joás, hijo de Ocosías, que se salvó milagrosamente de la masacre. Joás fue escondido por su tía Joseba, esposa del sacerdote Joiada, en un acto valiente de protección y fe. Mientras Atalia, con la casa de David, mientras Atalia se asentaba en el poder con sus prácticas idólatras, o sacerdote Joiada, que reconocía la legitimidad del linaje davídico. Entonces comenzó a diseñar un plan para restaurar el trono al descendiente legítimo Joás escondido durante 6 años. Joás fue protegido por su tía Joseba y por el sacerdote Joiada hasta que llegó el momento de su revelación al pueblo, el fin del reinado de Atalia. Ella, completamente desconectada de Dios, no se dio cuenta de las señales de que el gobierno estaba llegando a su fin, ignorando el hecho de que la promesa de Dios sobre el linaje de David nunca fallaría. El plan del sacerdote Joiada culminó en la restauración del reino de Judá a su verdadera herencia, cuando Joás fue presentado al pueblo y proclamado rey. Atalia reaccionó con furia, pero su intento de mantener el poder fue en vano. El reinado de Atalia, fundada en la idolatría y la violencia, fue rápidamente derribado, y su muerte supuso el cumplimiento de la voluntad divina de que el linaje de David debe prevalecer. Al mismo tiempo, la acción de Joiada reafirmó la fidelidad de Dios, su promesa, restaurando la alianza con Judá y devolviendo el liderazgo legítimo al trono. Y este evento refuerza la que, por mucho que los gobernantes traten de contrarrestar los planes divinos, Dios siempre garantizará la continuidad de sus promesas, y el enfrentamiento final entre el verdadero liderazgo representado por Joiada, Joás y Atalia se convirtieron en inevitable. Cuando Joás fue proclamado rey, el verdadero linaje de David finalmente surgió después de 7 años de ocultación, y Atalia, ya dominada por la corrupción y el rechazo de los principios divinos, no aceptaron la restauración legítima del trono. En un de furia ordenó la ejecución de todos los que se opusieran a su reinado, demostrando cuánto estaba dispuesto a mantener su dominio a cualquier costo. Pero el fin de Atalia fue sellado por la mano de la justicia divina, y la tentativa de resistirse a la restauración el linaje de David fue inútil. Ella fue capturada y asesinada por los soldados de la espada, y su muerte simbolizó el fin de un reinado fundado en la idolatría y el alejamiento de Dios. Su caída reveló la fragilidad de los que buscan el poder, por medios corruptos y egoístas sin teniendo en cuenta los principios divinos. A la destrucción de Atalia es un recordatorio de que, por más que la rebelión contra los caminos de Dios parecen tener éxito temporalmente, al final la justicia divina prevalece. La historia de Atalia nos enseña sobre todo sobre las consecuencias devastadoras del rechazo de Dios y de la idolatría. Es un claro ejemplo de cómo el poder puede corroerse cuando no se coloca bajo la autoridad divina, llevando las decisiones y acciones destructivas y la búsqueda desenfrenada de Atalia por el poder y el control absoluto. Resultó en la muerte de su propio linaje y en la ruina de su reinado, mostrando que cuando el liderazgo se aleja de los principios, creía que había erradicado todo el linaje real. Joás se mantuvo en secreto escondido en el templo de Jerusalén, protegido hasta el momento adecuado para la restauración de la línea davídica. A la supervivencia de Joás se convertiría en una parte fundamental en el plan divino para restaurar la monarquía de Judá cuando creciera. Sería coronado rey y traería consigo la posibilidad de revertir la apostasía que Atalia había impuesto al reino. La intervención de Dios a través de Joás demuestra cómo preserva su soberanía en las situaciones más desesperadas y sombrías.
El reinado de Atalía fue un periodo de gran corrupción espiritual y moral para el reino de Judá. La Biblia, de forma enfática, registra que Atalía hizo lo que era mal a los ojos del Señor. Según Reyes capítulo 11, verso 18, un juicio claro sobre la naturaleza de sus acciones y su gobierno estuvo marcado por una total rechazo de los principios divinos y en lugar de buscar la orientación de Dios, Atalía hizo una serie de prácticas idólatras al pueblo de Judá. Con su influencia continuó la propagación de adoración a Baal, una de las prácticas más abominables a los ojos de Dios, trayendo aún más destrucción espiritual a la nación. Su liderazgo no fue de edificación, sino de deterioro espiritual, alejándose completamente Judá de los caminos del Señor durante su reinado. Atalía intensificó la introducción de cultos paganos, siguiendo el ejemplo de su madre Jezabel. No solo mantuvo, sino probablemente incluso promovió la adoración de Baal, un dios falso que se ha convertido en un símbolo de la apostasía de Israel y Judá. O el pecado de la idolatría no fue un mal aislado, corrompió profundamente la vida religiosa de Judá, alejando al pueblo del Dios verdadero y creando una generación que adoraba dioses extraños. Atalía como gobierno priorizó alianzas políticas y culturales con naciones idólatras, minando al templo de Jerusalén, y para que el pueblo practique cultos impuros, su liderazgo reveló la terrible consecuencia de alejarse de Dios y el impacto que un líder puede tener sobre la nación en términos espirituales. La búsqueda insaciable por el poder llevó a Atalía a sacrificar la santidad del reino y de la adoración verdadera a Dios. Ella ya tomó decisiones que fueron contrarias a la voluntad divina, llevando a la nación aún más lejos de la verdad de Dios. Su liderazgo fue egoísta y autosuficiente, centrada en su propio deseo de gobernar, sin cualquier consideración por el pueblo de Judá o por el pacto que Dios había hecho con el linaje de David. Atalía creía que el poder absoluto era más importante que la fidelidad a Dios, lo que resultó en un periodo de gran opresión espiritual y moral. Su reinado nos enseña que cuando el liderazgo es desconectada de Dios, puede llevar a naciones enteras a la decadencia espiritual. Como sucedió con Judá durante estos años de oscuridad, la masacre de la familia real y la usurpación del trono por Atalía tuvieron consecuencias directas, no cumplimiento de la alianza de Dios. Divinos, la caída es inevitable. Además, la vida de Atalía destaca la importancia de los líderes justos, como el sacerdote Joiada, que permanecen fieles a los principios de Dios mismo ante grandes adversidades. Joiada presentó el verdadero liderazgo espiritual que se alinea con la soberanía de Dios, que buscó restaurar el orden divino. Su coraje y fidelidad se destacan como ejemplo de resistencia a la opresión y persecución, mostrando que independientemente de las circunstancias, la justicia de Dios prevalecerá. La muerte trágica de Atalía sirve como un recordatorio poderoso de que Dios siempre restaura el que es suyo y que su soberanía es inquebrantable, incluso ante los más grandes desafíos. Atalía, la reina que usurpó el trono de Judá y cuyo reinado fue marcado por muerte, idolatría y corrupción espiritual, sirvió como una advertencia para todos los gobernantes y líderes, tanto de Judá como de Israel. Su reinado fue un claro ejemplo de consecuencias de rechazar a Dios y violar los principios divinos que sustentan un liderazgo justo y verdadero. La búsqueda egoísta por el poder sin la reverencia y la obediencia a Dios llevó a la destrucción no solo de su propio linaje, sino también de la orden y la paz del reino. La caída de Atalía nos recuerda la importancia de mantener a Dios en el centro de nuestras decisiones personales y colectivas, que podemos aprender de sus errores y buscar siempre la sabiduría y la orientación divina, tanto en nuestros roles de liderazgo como en nuestra vida diaria. El ejemplo de Atalía nos enseña que el verdadero liderazgo se basa en fidelidad a Dios y en la búsqueda constante por su justicia y verdad, que la historia es una guía para evitar los mismos caminos que la llevaron a destrucción, en lugar de buscar la sabiduría que viene de lo alto. La historia de la reina que gobernó Judá, Manos de Hierro, es un poderoso recordatorio de cómo el poder, cuando se busca sin la dirección de Dios, puede conducir a la corrupción y la destrucción. Su reinado, marcado por la idolatría y asesinatos, dejó una marca indeleble en la historia de Judá, enseñándonos sobre los peligros de apartarse de los principios divinos. No sin embargo, la caída de Atalía también nos muestra la soberanía de Dios, que restaura lo que es tuyo y trae la justicia misma cuando todo parece perdido. Que podamos aprender de esta historia de vida y su tragedia.
Si queremos liderar de manera justa y fiel, siempre debemos poner a Dios en el centro de nuestras decisiones y acciones, y que la búsqueda de poder no nos haga olvidar la verdadera autoridad que viene de Dios. ¿Y ahí? ¿Te gustó el video? Entonces deja tu like, suscríbete al canal y activa Tinkerbell para no te pierdas ningún contenido. Comparte este video con quien conoces porque él puede aprender, como tú aprendiste, y sigue más historias que nos enseñan a vivir según los principios divinos. Únete a nosotros en este viaje de fe y sabiduría. Hasta nuestro próximo encuentro. Dios en control.